Es un empobrecimiento general, no solo ha bajado el consumo de leche, sino que ha bajado el consumo de carne y ha subido el consumo de harinas. Lo que decía Pérsico, que hay más personas en los comedores, hay que agregar que además están comiendo peor, porque están comiendo más harina, menos lácteos y menos carne. Y lo que hay es un empobrecimiento general. Los sectores medios, los que tienen trabajo formal, han perdido porque las paritarias no han empardado con la inflación. Debajo de eso están los que hacen changas, los que tienen trabajo informal, el que tiene trabajo en negro, el carpintero, el gasista, el plomero. Ese gana menos que en diciembre, porque hace menos changas, trabaja menos días y todo el aumento. Y debajo de eso los que tienen planes sociales han perdido porque los aumentos no equipararon con la inflación. Hay un empobrecimiento general en la Argentina objetivamente, y objetivamente el gobierno está mal orientado. Con estas políticas aumenta la pobreza, esto no se va a revertir esperando simplemente que se acomode. Yo diría que las dos áreas claves del gobierno para los próximos años son el secretario de Empleo y el secretario de Comercio, y habría que ver qué cosas están haciendo para crear empleo y para controlar la inflación. Si no, no va a cambiar la realidad. Y si no, va a tener que crecer acción social. Sí, claramente, pero eso, por más que quiera compensar, en un contexto se ha desacomodado mucho todo. El gobierno ha hecho algunos paliativos, pero muy pequeños. Se ha desacomodado el mundo del trabajo y el gobierno no ve lo que no entra en un cuadro, que es el mundo del trabajo informal. El tercio de la gente que hace changas, que no está registrada en ningún lado, no la ve, y por eso se ha parado el conurbano y se ha puesto todo muy difícil. Diputado Luis Petri, ¿por qué el gobierno, no quiere ver esta realidad? ¿No la está nosotros viendo? la vemos y nosotros y este gobierno ha demostrado que está dispuesto a corregir todo lo que tenga que corregir. Pensemos que la situación en la cual recibimos la economía argentina, y fundamentalmente la situación energética, Gustavo, porque lo cierto es que la situación del país en materia energética era terminal. Pongamos el ejemplo de los subsidios a la energía. En el año 2005 los subsidios a la energía en nuestro país eran de 1.800 millones de pesos, y en el año 2015 esos subsidios a la energía eran de 140.000 millones de pesos. Pensemos que la República Argentina en materia energética, que recordemos que la energía es lo que posibilita el crecimiento, lo que posibilita el desarrollo, nosotros teníamos una balanza comercial positiva, esto es, exportábamos 4.800 millones de dólares en el año 2005 de energía, y perdimos no solamente el autoabastecimiento energético, sino que tuvimos una balanza comercial negativa, y en el año 2015 ya importábamos 5.000 millones de dólares en energía. Se dio la tormenta perfecta, porque esto es necesario decirlo. Congelamiento de tarifas. La pregunta que se hacen todos, ¿sabe cuál es? ¿Por qué toda esta crisis energética la tiene que pagar la gente? ¿Por qué no se puede seguir subsidiando por lo menos a media? Necesariamente había que corregir, porque se generó la tormenta perfecta. Primero, congelamiento de tarifas, que en la práctica significó una disminución del valor real de las tarifas producto de la inflación, desinversión. Ustedes recuerden que hubo una muy mala prestación del servicio y se incrementaron los cortes de luz, se incrementaron los cortes de gas, balanza comercial negativa, y un incremento de los subsidios que prácticamente llevó a un terminal a un festival de subsidios sin inversión. Esto había que corregirlo, y nosotros dijimos que lo íbamos a corregir. Lógicamente, ¿por qué no se controló la inversión? Pero vos fíjate, no se terminó con el subsidio. Fíjate lo que nosotros hicimos con el gas. Dijimos, bueno, no queremos que impacte de forma brutal, que impacte en un 400% como máximo respecto de las tarifas. Que es muchísimo igual para muchos. Bueno, estamos hablando en muchos casos de tarifas de gas que pagaban 30 pesos bimestrales, Estamos hablando de esos montos. Vos pensemos que era un esquema tarifario que no era federal. Capital Federal, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y provincia, pagaban la energía 8 veces menos que el interior del país. Diputado, entonces había que necesariamente... Lo que pagaban mucho en el interior, ahora pagan el doble. Y el problema energético es la traba al crecimiento y el desarrollo, y por eso necesariamente tenemos que solucionarlo. Vamos a corregir todo lo que haya que corregir. Si hay un fallo de corte definitivo, vamos a acatar, porque nosotros somos respetuosos de las instituciones, respetuosos de la división de poderes, pero lógicamente la situación energética con la cual recibimos el país era gravísima y necesariamente se tenía que tomar medidas. A ver, diputado Ramal. No, acá el tema es el siguiente. Esta crisis energética que señala el diputado fue el resultado de una malversación económica. Los subsidios que recibieron las empresas no fueron a inversión, sino que se destinaron a un proceso de concentración empresaria. Estas empresas, por ejemplo las eléctricas, vamos a tomar un caso, el grupo Pampa, Edenor, utilizaron los subsidios para comprar distribuidoras eléctricas en el interior, compraron Transener, compraron ahora los activos de Petrobras y dicen que no tenían plata para invertir. Entonces, ¿qué hace Macri?
en vez de investigar esa malversación y decir, no vamos a premiar a los que vaciaron la energía, entiendo con la complicidad del gobierno anterior, por supuesto, en vez de investigar esa malversación sí, y corregirla y ver cuáles son los reales costos de la energía, premia a los que desviaron los subsidios. El tarifazo significa eso, el premio a los que malversaron la energía argentina. Lo mismo ocurre con el petróleo y el gas. Daniel. No, yo creo que se está jugando con fuego, en serio. De verdad la situación ha empeorado, de verdad. Pergamino estuve la semana pasada, un lugar que debería estar despegando de alguna manera, porque el campo debería andar mejor. Las cocineras el viernes le dan de comer a las 3 de la tarde los chicos. Se estiran la comida porque después el fin de semana no comen, para que tengan la panza llena lo más posible el fin de semana. Hay un problema serio. Meter un tarifazo sobre un contexto donde la situación social es complicada, de verdad, debería el gobierno volver para atrás, hacer un plan razonable, dejar de estar pujando con la justicia, hacer un plan a 18 meses, adicionar lo que hay que adicionar, pero un esquema muy razonable. Y si no se genera empleo y no se genera contención por el lado del alimentario, no, la cosa se complica de verdad. Yo creo que se está jugando con fuego y no está interpretando el gobierno que sea mucho o poco lo que le aumentó. Es una persona que ya todo le salía más caro, que perdió ingreso, que se le hizo su vida mucho más difícil y que termina en casos de violencia y de tensión. No, y además que el salario fuerte. viene perdiendo frente a la inflación. Sí, nosotros perdimos poder adquisitivo en lo que va del año entre el 8 y el 12%, esta es la realidad. Y el consumo bajó entre un 6 y un 7%. Esto sigue habiendo suspensiones. Nosotros habíamos hecho una concentración, una marcha multitudinaria, que después la acompañamos con una ley en el Congreso, los diputados acá lo saben, por la emergencia ocupacional. El presidente en sus facultades constitucionales la vetó, pero los despidos no se pararon. Y yo recuerdo que en el marco entre lo que fue la aprobación de esa ley y la concentración que hicimos nosotros, el presidente reunió un grupo de 200 grandes empresarios en la Casa de Gobierno que se comprometieron de palabra, como decíamos nosotros, y que nunca iban a cumplir porque el empresariado grande no tiene rostro, en no despedir, y siguieron despediendo. Ustedes tomen cualquier actividad y nuestros dirigentes sindicales siguen expresando. Hoy lo hablaba Antonio Caló, que él tiene suspensiones en la actividad. Bueno, Rattazzi ya advirtió ayer desde Córdoba que van a seguir las suspensiones y también algunos despidos, ¿no? Con lo cual no nos equivocamos cuando hicimos ese planteo, cuando hicimos ese reclamo y no nos escuchó el gobierno. Y el gobierno está empecinado y nosotros creemos que si no cambia, primero, si no pone en práctica un plan económico y social, y si no va a una concertación económica y social el gobierno, evidentemente esto agudiza el conflicto y la crisis social, no tengo ninguna duda. Diputado Preto. Bueno, la verdad es que no comparto la idea esta de que el gobierno no toma decisiones, que espera que la justicia lo resuelva. Porque más allá de que se critique la medida o que no esté de acuerdo, el gobierno tomó una decisión. Se tomó la decisión de aumentar las tarifas y la verdad es que, como decía Luis, esto es un problema de mucho tiempo de desinversión, de falta de política de Estado. Es decir, no hubo una política de Estado de acordar una matriz energética que entre todos teníamos que apuntalar de los distintos sectores políticos. Yo le hago la misma pregunta, ¿por qué lo tiene que pagar la gente? Es la pregunta que a mí me vuelve loco, ¿comprende? Pero estoy de acuerdo. A ver, yo entiendo eso. Ahora, asusta el porcentaje. A mí también me ocurrió, yo también fui intendente y tuve que aumentar unas tasas 400% alguna vez. ¿Por qué? Porque hacían 8 o 10 años que no se actualizaban esas tasas. Entonces, asusta el porcentaje, lo que hay que ver es de qué monto estás actualizando. Entonces, un límite al 400%, habiendo reconocido el error, que es lo que yo valoro del gobierno, me parece que es una cuestión medianamente razonable. Los que están en un sector que no lo pueden pagar tienen subsidios, y bueno, y el resto lo tendrá que pagar. También se asusta esta manifestación que hizo Marcos Peña, que escuchaba recién decir, tarde o temprano lo van a tener que pagar. Es obvio que tarde o temprano va a haber que pagar una decisión que el gobierno tomó de sincerar la tarifa y de actualizarla. Ahora, eso no significa que se sabía qué iba a decir la Corte, que, o sea, eso es una interpretación. ¿Y qué plan de inversión hay en las empresas a partir de este aumento? Bueno, es que primero hay que poner en orden la cuestión de la matriz energética. Pero ellos cobraban antes también con los subsidios, no es que claro, las empresas se morían de hambre. Cobraban, pero destinaban a otro destino. Sí, las empresas de transporte, los subsidios. las empresas de transporte a comprar empresas muy importantes y concentrar el negocio. Compraban empresas de transporte en Miami o en la Florida. Entonces tampoco se controlaba eso. Claro. Entonces, Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Hay que controlar eso, tienen que reinvertirse. Ustedes están premiando a esa gente. Mira, hay un problema muy grave, Gustavo, que está ocurriendo, que es necesario decirlo.
En los últimos días, 1 millón de usuarios se quedaron sin luz como resultado de los cortes. Sí. ¿Estamos en el periodo de mayor demanda de energía? No. Eso pasaba en el verano. Ahora, casualidad, en el momento en el cual se producen estos amparos, ¿no es cierto?, en relación a la luz, aparecen los cortes de luz. ¿Y qué dicen las empresas? Como no tenemos flujo de caja, como no estamos cobrando el tarifazo, no podemos prestar un buen servicio. En otras palabras, bajó la calidad del servicio. Si no nos dan el tarifazo, los dejamos sin luz. Esto es un chantaje inaceptable, pero lo más increíble es que el gobierno lo tolere. Usted dice, Marcelo, que las empresas lo están haciendo como una forma de extorsión. Pero ellas lo dicen. Le preguntan, ¿qué pasa que hay cortes de luz? No podemos pagar. Dicen, no, porque no podemos brindar un servicio adecuado, no podemos hacer el mantenimiento. Es una extorsión que el gobierno está permitiendo. Pero cuando cobraban los millones y millones de subsidios también cortaban la luz. Por supuesto, pero ahora 1 millón de usuarios sin luz en pocos días, justo cuando se producen estos fallos por el tarifazo, es muy claro, hay un chantaje. Y cuando el gobierno les da la razón y dice, sí, lógicamente, no pueden cubrir adecuadamente el servicio, tenemos un gobierno que es cómplice de un acto que yo me animo a llamarlo de sedición. Dejar a la población sin luz para arrancar un tarifazo es un acto de sedición política. Ahora, Luis, me permite un minuto, enseguida le doy.